Dragonlance, La Guerra de los Espíritus 3. El nombre del único. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2021. Capítulo 44. El Valle del Fuego y Hielo. Los ogros no atacaron de inmediato. Habían tendido bien la emboscada. Los elfos se encontraban atrapados en la cañada, cerrada la salida por ambos extremos. No podían ir a ninguna parte. Los ogros iniciarían el ataque en el momento que quisieran, y querían esperar. Los elfos, razonaron los ogros, estaban preparados ahora para combatir. El coraje palpitaba en sus venas. El enemigo se les había echado encima tan repentina e inesperadamente que no habían tenido tiempo para asustarse. Pero que el día pasara, que llegara la noche y que yacieran desvelados en sus mantas y contemplaran las hogueras encendidas a su alrededor. Que contaran el número de sus enemigos, que temieran que ese número se multiplicara, y, para cuando llegara el amanecer de un nuevo día, tendrían el estómago encogido, las manos temblorosas, y todo su valor acabaría por los suelos vomitado entre arcadas. Los elfos se movieron de inmediato para repeler el ataque del enemigo y lo hicieron de forma disciplinada, sin dejarse llevar por el pánico, poniéndose a cubierto en árboles y arbustos, detrás de las rocas. Los arqueros buscaron terreno más elevado, eligieron sus blancos, apuntaron con cuidado y esperaron la orden de disparar. Cada arquero tenía una buena reserva de flechas, pero no tardarían en gastarlas y no habría más para reemplazarlas. Tenían que asegurarse de que cada disparo diera en la diana, aunque ellos mismos se daban cuenta de que podían gastar hasta su última flecha y ni siquiera habrían hecho mella en el ingente número de adversarios. Los elfos estaban preparados. Los ogros no atacaron. Comprendiendo su estrategia, Samar ordenó a los elfos dejar el estado de alerta. Intentaron comer y dormir, pero sin mucho éxito. El hedor de los ogros, semejante a carne podrida, impregnaba la comida. La luz de sus hogueras se colaba por los párpados cerrados. Alana caminó entre ellos, les habló, les relató historias de antaño para disipar sus temores y darles ánimo. Hildas hizo otro tanto con los suyos, levantándoles el ánimo, dirigiéndoles palabras de esperanza que ni él mismo creía, que ninguna persona con sentido común creería. No obstante, parecieron dar consuelo a su gente y, cosa extraña, al propio Hildas. No lo entendía, porque solo tenía que mirar a su alrededor para ver las hogueras de sus enemigos, tan numerosas como las estrellas. Se dijo, con cierto cinismo, que la esperanza era siempre lo último que el hombre perdía. La persona que más deseaba a Hildas reconfortar rechazó ese consuelo. La leona desapareció poco después de llevar a la mensajera al campamento. Salió a galope en su caballo haciendo caso omiso a la llamada de su esposo. Hildas la buscó por el campamento, pero nadie la había visto, ni siquiera los elfos salvajes. Por fin la encontró, mucho después de que hubiera caído la noche. Estaba sentada en una roca, lejos del campamento. Contemplaba la noche, y aunque Hildas sabía que debía de haberlo oído llegar, porque podía oír a un gorrión moviéndose en la fronda a 20 pasos de distancia, no volvió la cabeza para mirarlo. No era preciso decirle que corría el peligro de que la sorprendiera algún asaltante ogro. Eso lo sabía ella mejor que él. ¿Cuántos de tus exploradores faltan?, le preguntó. Es culpa mía, dijo amargamente. Error mío. Tendría que haber visto algo, haber oído algo para no encontrarnos ahora en este peligro. Gesticuló hacia los picos montañosos. Mira eso. Los hay a miles. Ogros, que hacen retumbar el suelo con sus pasos, que rompen ramas de árboles y apestan como mierda de vaca reciente. Y no los vi ni los oí. Tanto habría dado que fuera ciega, sorda y muda, y con la nariz cortada, para lo que ha servido que tenga todos los sentidos. Tras una pausa, añadió en todo duro, faltan 20. Todos ellos amigos leales y queridos para mí. Nadie te culpa de ello. Me culpo yo, dijo con voz ahogada. Samar dice que algunos de los ogros han desarrollado una magia poderosa.
que sea cual sea la fuerza que obstruye nuestra magia y hace que no funcione o funcione mal, trabaja a favor de los ogros. Sus movimientos están arropados por la hechicería. No puedes culparte por no haberlos detectado. La leona volvió la cara hacia él. Tenía el cabello alborotado y los mechones le caían libremente sobre la cara. El rastro de lágrimas había dejado chorretes en sus mejillas. Sus ojos ardían. Te agradezco que intentes consolarme, esposo, pero el único consuelo es saber que mi fracaso morirá conmigo. A Hilda se le rompió el corazón. Se quedó sin palabras. Alargó los brazos y ella se lanzó contra su pecho y lo besó fieramente. Te amo. Susurró con voz entrecortada. Te amo tanto. Y yo a ti. Eres mi vida, y si esa vida terminara en este mismo instante la bendeciría por haber sido tu parte de ella. Se quedaron allí, lejos del campamento, durante toda la noche, esperando a los que jamás regresarían. Los ogros atacaron antes del amanecer, cuando el cielo empezaba a clarear con las primeras luces del día. Los elfos estaban preparados. Ninguno había podido dormir. En el fondo de sus corazones sabían que nadie sobreviviría para ver el mediodía. Los corpulentos ogros iniciaron el asalto haciendo rodar rocas por las vertientes de los riscos. Eran peñascos enormes, del tamaño de casas, y eso era prueba de la magia de la diosa, pues aunque los ogros eran enormes, con una altura de unos 3 metros y de constitución maciza, ni siquiera el más poderoso era lo bastante fuerte para arrancar esas rocas gigantescas y empujarlas montaña abajo. Se oían las voces de los magos ogros entonando palabras de magia, un don de la reina oscura. Los peñascos rodaron hacia la cañada, obligando a huir a los elfos que se habían refugiado entre las piedras y haciendo que los arqueros corrieran para salvar la vida. Los gritos de los moribundos a los que habían aplastado los peñascos resonaban en las montañas y eran respondidos por los aullidos satisfechos de los ogros. Unos pocos arqueros elfos, furiosos o presas del pánico, malgastaban flechas disparando a un enemigo que estaba fuera de su alcance. Samar los reprendió enfurecido, reiterando que debían esperar a sus órdenes. Hildas no manejaba el arco, de modo que asió su espada y esperó con gesto sombrío la carga. Tampoco era muy bueno con esa arma, pero había mejorado, o eso le dijo Planchet, y esperaba ser lo bastante hábil para llevarse por delante unos cuantos enemigos y hacer que los espíritus de sus padres se sintieran orgullosos de él. Hildas tenía la curiosa sensación de percibir a su madre esa mañana. Le parecía que estaba a su lado, y en cierto momento creyó oír su voz y sentir su roce. La sensación era tan intensa que de hecho se volvió para mirar atrás y ver quién estaba cerca. A quien encontró fue a la leona, que le sonrió. Lucharían juntos, aquí, al final, y ya serían juntos en la muerte como habían ya sido juntos en vida. Los innumerables ogros eran una masa oscura en lo alto de los riscos. Alzaron las armas y las agitaron para que los elfos vieran claramente la suerte que les esperaba, y a continuación alzaron un grito clamoroso que resonó montaña abajo. Los elfos aferraron las armas con fuerza y esperaron la arremetida. Hildas y la leona se encontraban entre el grupo de mando apiñado en torno a la reina Alana y los estandartes elfos, el Qualinesti y el Silvanesti. Por fin estaban unidos, pero solo cuando se enfrentaban a la aniquilación, y era demasiado tarde. Hildas apartó de inmediato aquel amargo pensamiento. Lo hecho estaba. Habiendo despejado el camino, los ogros empezaron a avanzar inexorablemente montaña abajo, tan numerosos que ennegrecían la ladera. La nación ogra al completo debía de encontrarse allí, comprendió Hildas. Alargó la mano y apretó la de la leona. Llenaría su alma de amor y dejaría que ese amor lo llevara donde quiera que fueran sus almas. Samar dio la orden de prepararse para disparar. Los arqueros elfos encajaron las flechas en los arcos y apuntaron. Samar alzó la mano, pero no la bajó. «Esperad», gritó. Estrechó los ojos para ver con más claridad en la distancia. «¿Qué es eso, mi reina? ¿Estoy imaginando cosas?» Alana se hallaba en un montículo desde el que tenía mejor vista del campo de batalla para dirigirla, como debía ser. Estaba tranquila, hermosa como siempre. Más aún, si tal cosa era posible, con su expresión severa.
se resguardó los ojos con las manos y miró fijamente hacia el este y al sol que acababa de aparecer sobre las montañas. Las fuerzas que están cerca de la cumbre han frenado el avance, informó fríamente, con voz carente de emoción, ni entusiasmo ni desesperación. De hecho, algunos están dando media vuelta. Algo los ha asustado, gritó la leona. Alzó la vista al cielo y señaló. Allí. Bendito Eli. Allí. La luz irradió en lo alto, una luz tan brillante que parecía captar los rayos del sol y lanzarlos a la cañada, ahuyentando las sombras. Al principio, Hildas pensó que algún milagro había llevado el astro a los elfos, pero entonces cayó en la cuenta de que la luz reflejaba otra luz, los rayos del sol en las escamas del vientre de un dragón dorado. El dorado hizo un profundo picado, dirigiéndose hacia la montaña abarrotada de ogros. Al ver al resplandeciente reptil, las filas en movimiento del enemigo se disolvieron en un caótico revoltijo. Locos de terror, los ogros corrieron montaña arriba y abajo, e incluso hacia los lados, en su empavorecido intento de escapar. El dragón arrasó la pendiente con su ardiente aliento. Apiñados en aterrorizados grupos, los ogros murieron a cientos. Sus gritos agónicos resonaron en las rocas, unos gritos tan espantosos que algunos elfos se taparon los oídos para no escucharlos. El dorado sobrevoló de arriba abajo la montaña. Dragones plateados más pequeños volaban detrás de él exhalando el mortífero aliento de escarcha que congelaba a los ogros que huían, helándoles la sangre, el corazón y los músculos. Duros como piedras, los cuerpos caían y rodaban cuesta abajo hasta la cañada. Más dragones dorados se unieron al ataque, de manera que el cielo parecía estar en llamas con el resplandor de sus escamas. El ejército ogro que se había lanzado ladera abajo alegremente para caer sobre su enemigo atrapado se encontraba ahora en plena retirada. Los dragones lo siguieron, cazándolos allí donde quiera que intentaban esconderse. Los ogros habían enviado a miles de los suyos a ese combate que se suponía descabezaría y arrancaría el corazón al ejército elfo. Unidos al mando de los titanes ogros, instruidos en la disciplina de fuerza de combate, los ogros siguieron la marcha de los elfos con astuta paciencia, esperándolos a que entraran en aquella cañada. Los ogros perdieron a muchos de los suyos en la batalla de ese día, pero su nación no fue destruida, como algunos elfos y humanos afirmaron posteriormente. Los ogros conocían el territorio, sabían dónde encontrar cuevas en las que esconderse hasta que los dragones se marcharan. Después, al abrigo de la oscuridad, se lamieron las heridas maldiciendo a los elfos y juraron tomarse venganza. Ahora los ogros tenían una firme alianza con la nación de los minotauros. El día de tenerlo en cuenta aún estaba por llegar. Los ogros que entraron a la carga en la cañada y abordaron a los elfos estaban ciegos de rabia, olvidaron su entrenamiento y solo buscaban matar. Los elfos acabaron con ellos fácilmente, y al poco tiempo la batalla había terminado. Los ogros llamaron al campo de batalla el Valle de Fuego y Hielo y lo proclamaron maldito. Ningún ogro volvió a pisarlo a partir de entonces. El cambio en el curso de la batalla fue tan repentino que Hildas no podía asimilar que estaban a salvo, no conseguía encajar el hecho de que la muerte no avanzaba hacia él con garrotes y lanzas. Los elfos vitoreaban ahora y entonaban cantos de alegría para dar la bienvenida a los dragones, que volaban en círculos en lo alto, con el sol arrancando destellos ardientes en sus escamas resplandecientes. 2 dragones plateados se apartaron del grupo y volaron más bajo en busca de un punto nivelado donde aterrizar. Alana y Samar se adelantaron para recibirlos, al igual que Hildas. Al joven rey le maravillaba Alana. Él temblaba aún por la reacción de librarse del miedo tan repentinamente, de regresar a la esperanza y a la vida de un momento a otro. La elfa afrontaba ese cambio de fortuna con el mismo aplomo frío con el que había afrontado la destrucción sin paliativos. Los dragones plateados tomaron tierra, uno de ellos con movimientos suaves y gráciles, y el otro con la brusca torpeza de un dragoncillo recién salido del huevo. A Hildas le llamó la atención aquello, hasta que reparó en que aquel dragón estaba lisiado, con los ojos desfigurados y destruidos. El reptil volaba a ciegas, guiado por su jinete, una dama de Solamnia. 2 largas trenzas de cabello negro le caían por debajo del brillante yelmo.
saludó a la reina, pero no desmontó. Siguió sentada en el dragón, desenvainada la espada y observando cómo los otros dragones daban caza y destruían al resto del desbaratado ejército ogro. El jinete del otro dragón saludó con la mano. «Samar», gritó. «Es el caballero Gerard», exclamó Samar, a quien la sorpresa le hizo salir de su habitual actitud estoica. «Lo reconocería en cualquier parte», añadió mientras Gerard corría hacia ellos. «Es el humano más feo que hayáis visto nunca, Majestad». «A mí me parece muy hermoso», repuso Alanna. Hildas percibió lágrimas en su voz, aun cuando no le viera la cara, y empezó a entenderla mejor. Hielo por fuera y fuego por dentro. El rostro de Gerard se alegró al ver a Hildas, y se acercó presuroso a saludar al rey Qualinesti. Hildas hizo un gesto con la cabeza. El caballero pilló la indirecta y miró a Alanna. Se frenó de golpe y la contempló fijamente, embelesado. Demasiado impresionado por la belleza de la elfa para pensar en sus buenos modales, se quedó boquiabierto, sin pronunciar palabra. «Sir Gerard», dijo Alanna, «vuestra presencia es muy bienvenida». Solo entonces, al sonido de su voz, recordó que se encontraba en presencia de la realeza. Hincó la rodilla en tierra e inclinó la cabeza. «Soy vuestro servidor, señora». «Levantaos, por favor, Sir Gerard», pidió la elfa mientras tendía la mano. «Soy yo quien debería arrodillarme ante vos, porque habéis salvado a mi pueblo de una destrucción inevitable». «No, señora, yo no», respondió Gerard, que se puso muy colorado, con lo que su poco apariencia atractiva empeoró. «Los dragones acudieron en vuestra ayuda. Yo solo me uní a ellos y...». Pareció a punto de añadir algo, pero cambió de opinión. Se volvió hacia Hildas e hizo una profunda reverencia. «Me alegra mucho veros vivo y a salvo, Majestad». El tono de su voz se suavizó. «Me apenó muchísimo la noticia de la muerte de vuestra amada madre». «Gracias, Sir Gerard». Hildas le estrechó la mano. «Me resulta extraño que los caminos de nuestras vidas se crucen de nuevo. Extraño y, sin embargo, afortunado». El caballero parecía sentirse violento, y sus llamativos ojos azules iban de uno a otro observando, buscando. «Sir Gerard, ¿tenéis algo más que decir?», intervino Alanna. «Por favor, exponed vuestro temor. Estamos en deuda con vos». «No, no lo estáis, Majestad». Su modo de hablar y sus modales eran torpes y poco elegantes, como debían de parecerles siempre los humanos a los elfos, pero su voz sonaba seria y sincera. «No quiero que penséis eso. Esa es la razón de que vacile antes de hablar». Sin embargo, alzó la vista hacia el sol. «El tiempo corre y nosotros estamos parados. Tengo terribles noticias de las que informaros, y temo decíroslas. Si os referís a la toma de nuestra nación por los minotauros, ya se nos ha puesto al corriente de ello», explicó Alanna. Gerard la miró de hito en hito. Cerró la boca de golpe, que de nuevo se le había quedado abierta de par en par. «Quizá pueda ayudaros», continuó la reina. «¿Queréis que cumplamos la promesa hecha por Samar y nos unamos al ataque a Sanquión? ¿Teméis que nos sintamos presionados a cumplirla por el hecho de que habéis acudido a nuestro rescate? Lord Asgal quiere que os asegure que los caballeros entenderán si sentís la necesidad de regresar a luchar por vuestra tierra». «Señora», expuso Gerard. «Solo puedo decir que nuestra necesidad es muy grande. Sanquión está protegida por ejércitos de vivos y de muertos. Tememos que Taquisis planea gobernar ambos mundos, el mortal y el inmortal. Si tal cosa ocurre, si tiene éxito, la oscuridad nos envolverá a todos. Necesitamos vuestra ayuda, señora, y la de vuestros valientes guerreros si queremos detenerla. Los dragones se han ofrecido a llevaros allí, ya que también se unirán a la batalla. ¿Tenéis noticias de mi hijo? ¿Sigue vivo Silvanosei?», preguntó Alanna, cuyo semblante palideció. «Lo ignoro, señora», repuso, evasivo, Gerard. «Espero y confío que sea así, pero no puedo asegurarlo». Alanna asintió y entonces hizo algo inesperado. Se volvió hacia Hildas. «¿Sabes cuál ha de ser mi respuesta, sobrino? Mi hijo está prisionero. Haré cuanto esté en mi mano para liberarlo». Un rubor intenso tiñó sus mejillas. «Pero, como rey de tu pueblo, tienes derecho a expresar tu opinión».
Hildas habría debido sentirse complacido, vindicado, pero había pasado toda la noche en vela y lo único que sentía era un cansancio abrumador. Sir Gerard, si ayudamos a los caballeros a reconquistar Sancción, ¿podemos esperar que a su vez los caballeros nos ayuden a reconquistar nuestra tierra? Eso ha de decidirlo el Consejo de Caballeros, Majestad, contestó Gerard, incómodo. Consciente de la vaguedad de su respuesta, agregó, falto de convicción. Ignoro lo que harán los otros caballeros, Majestad, pero yo me comprometo de buen grado con vuestra causa. Os lo agradezco, señor, dijo Hildas, que se volvió hacia Alanna. Me opuse a esta marcha al principio. No lo oculté. La catástrofe que temía, ha ocurrido. Ahora somos exiliados, sin una nación. Sin embargo, como dice este gallardo caballero, si incumplimos la promesa hecha por Samar de ayudar a los caballeros en su lucha, la Reina Oscura triunfará. Su primera acción será destruirnos completamente, aniquilar a nuestro pueblo. Estoy de acuerdo. Debemos marchar contra Sancción. Ya tenéis vuestra respuesta, Sir Gerard, manifestó Alanna. Somos un pueblo, Qualinestis y Silvanestis, y nos uniremos a las otras gentes libres de Ansalon para combatir y destruir a la Reina de la Oscuridad y a sus ejércitos. Gerard contestó de modo adecuado. Era obvio que se sentía aliviado y ahora ansioso de partir. Los dragones volaban en círculos sobre ellos y las sombras de sus grandes alas se deslizaban grácilmente sobre el suelo. Los elfos saludaron a los dragones con gritos de gozo, lágrimas y bendiciones, y los reptiles inclinaron las orgullosas cabezas en respuesta a los saludos. Los dragones plateados y dorados empezaron a descender a la cañada, uno o dos a la vez. Los guerreros elfos se encaramaban a lomos de los reptiles, apiñándose tantos como era posible. Así habían ido a la batalla los elfos en los tiempos de Uma. Así habían ido a la batalla durante la Guerra de la Lanza. En el aire se respiraba una sensación histórica. Los elfos empezaron a entonar de nuevo cantos de gloria, de victoria. Alanna, montada en un dragón dorado, se puso a la cabeza. Alzó la espada y lanzó un grito de guerra a elfo. Samar levantó su espada y se unió a su grito. El dorado alzó el vuelo llevando a la reina de los Silvanestis y sobrevoló las montañas en dirección oeste, hacia Sancción. El dragón plateado ciego partió guiado por su amazona. Hilda se ofreció a quedarse el último para asegurarse de que se daba a los muertos los ritos apropiados y de que sus cuerpos se quemaban con el fuego de los dragones, ya que no había tiempo de enterrarlos ni de llevarlos de vuelta a su patria. Su esposa permaneció junto a él. «Los caballeros no acudirán en nuestra ayuda, ¿verdad?», preguntó bruscamente la leona mientras el último dragón esperaba, listo para transportarlos. «No acudirán», dijo Hildas. «Nosotros moriremos por ellos y se desharán en elogios, pero cuando la batalla esté ganada, volverán a sus casas. No vendrán a morir por nosotros». Juntos, la leona, él y los últimos guerreros Qualinestis, se remontaron en el cielo. Los cantos de los elfos sonaban fuertes, gozosos, y llenaban la cañada de música. Después solo quedaron ecos. Y estos se apagaron, dejando únicamente silencio y humo. Capítulo 45. El templo de Duergast. Galdar no había visto a Mina desde su regreso triunfal a Sancción. El corazón del Minotauro estaba tan dolorido como su cuerpo, y puso como excusa sus heridas para permanecer en su tienda, negándose a ver o hablar con nadie. Estaba muy sorprendido de seguir con vida, ya que Taquisis tenía buenas razones para odiarlo, y nunca se había mostrado clemente con quienes se volvían contra ella. Galdar suponía que Mina tenía mucho que ver con el hecho de que no yaciera convertido en una masa de carne calcinada junto al cadáver de Malis. El Minotauro no se había quedado a escuchar la conversación entre Taquisis y Mina. Su rabia era tal que habría querido derrumbar la montaña piedra a piedra con sus propias manos, pero temía que su ira perjudicase a Mina en lugar de ayudarla, de modo que se alejó para rumiar su cólera en soledad. Regresó a la cueva solo cuando oyó a Mina llamarlo. La encontró totalmente restablecida, curada. No le sorprendió. No esperaba menos. Mientras se protegía la mano magullada, había descargado su ira contra las piedras, la contempló en silencio y esperó a que hablara ella primero.
Sus ojos ambarinos eran fríos y duros. Todavía podía verse a sí mismo atrapado en ellos, una pequeña figura inmovilizada. «Me habrías dejado morir», le dijo en tono acusador. «Sí», contestó sin vacilar. «Mejor que hubieras muerto con el halo de tu gloria reciente que vivas como una esclava. Es nuestra diosa, Galdar. Si me sirves a mí, la sirves a ella». «Te sirvo a ti, Mina», repuso el Minotauro, y ese fue el final de la conversación. Mina pudo haberlo expulsado. Pudo haberlo matado. Sin embargo, echó a andar por la larga trocha que descendía de los señores de la muerte y él la acompañó. Solo volvió a hablarle una vez, y fue para ofrecerse a curarle las heridas. Él rehusó. Caminaron en silencio hasta Santión y no habían vuelto a hablar desde entonces. La alegría por el retorno de Mina fue tumultuosa. Había habido quienes estaban convencidos de su muerte y quienes estaban seguros de que seguía viva, y era tal el nivel de ansiedad y temor que las dos facciones se habían ensarzado a golpes. Los caballeros de Mina discutían entre ellos, sus comandantes se peleaban y porfiaban. Los rumores corrían por las calles, las mentiras se convertían en verdades, y la verdad degeneraba en mentiras. A su regreso, Mina encontró una ciudad sumida en el caos y la anarquía. Su nombre fue lo único que hizo falta para reinstaurar el orden. Mina. Fue el jubiloso grito en las puertas cuando apareció. Mina. El nombre resonó estruendosamente por toda la ciudad como el alegre toque de campanas que anuncian una boda, y faltó poco para que la arrollaran quienes la aclamaban y gritaban lo agradecidos que estaban de ver la vida. Si Galdar no la hubiera cogido en brazos, sin decir palabra, y la hubiera subido sobre sus fuertes hombros para que todo el mundo la viera, habría podido acabar muerta por amor. Galdar pudo haberle hecho notar que era su nombre el que aclamaban, a ella a la que seguían, a la que obedecían. Pero no dijo nada y ella tampoco. El Minotauro escuchó el relato de la destrucción del tótem, de la aparición de un dragón plateado que había atacado el tótem y que, como represalia, había sido atacado y cegado por las arrojadas tropas de Mina. Escuchó historias sobre la perfidia y la traición de la sacerdotisa Solámnica que se había unido al dragón plateado en la lucha y que después ambos habían partido. Tendido en su camastro, reponiéndose de las heridas, Galdar recordó la primera vez que había visto al mendigo cojo que había resultado ser un dragón azul. Iba en compañía del hombre ciego de cabello plateado. Galdar caviló sobre eso. Fue a ver los restos del tótem. La pila de ceniza que habían sido cientos de cráneos de dragones seguía allí. Mina no se acercaría a ella. Tampoco volvió a la nave del altar, ni a su cuarto en el templo, y trasladó sus cosas a alguna ubicación desconocida. En la nave del altar, todas las velas se habían derretido en un gran charco de cera teñida de gris por las cenizas. Los bancos estaban volcados y algunos ennegrecidos por el fuego. La penetrante peste a humo y a magia lo impregnaba todo. El suelo aparecía sembrado de esquirlas de ámbar, lo bastante afiladas para traspasar la suela de una bota. Nadie se atrevía a entrar en el templo, del que se decía que estaba imbuido del espíritu de la mujer cuyo cuerpo había estado aprisionado en el sarcófago de ámbar y que ahora era un montón de ceniza. Al menos uno de nosotros consiguió escapar, les dijo Galdar a las cenizas, a las que dedicó un saludo militar. También faltaba el cuerpo de uno de los hechiceros. Nadie supo decir al Minotauro que había sido del cuerpo de Palin Majere. Algunos afirmaban haber visto a una figura vestida de negro de la cabeza a los pies sacándolo de allí, en tanto que otros afirmaban que habían visto al hechicero Dalamar hacerlo pedazos con sus propias manos. A una orden de Mina, se emprendió la búsqueda del cuerpo de Palin, pero no se encontró y, finalmente, la joven mandó poner fin a las pesquisas. El cuerpo de Dalamar permanecía en el templo abandonado, mirando a la oscuridad, aparentemente olvidado, con las manos manchadas de sangre. Había otra noticia. Al carcelero se le obligó a confesar que durante la confusión provocada por el ataque de Malice, el elfo Silvano se había escapado de su celda en la prisión y aún no se le había capturado. Se creía que el elfo seguía en la ciudad, ya que se habían apostado vigilantes en las puertas para localizarlo, y nadie lo había visto. «Está en Santión», dijo Mina. «De eso de no te quepa duda».
Lo encontraré, juró el carcelero. Y cuando lo haga, te lo traeré directamente a ti, Mina. Estoy demasiado ocupada para encargarme de él, replicó duramente la joven. Si lo encuentras, mátalo. Ya ha servido al propósito por el que estaba aquí. Los días pasaron y el orden se restableció. Al elfo no se lo encontró y en realidad nadie se molestó mucho en buscarlo. Ahora corría el rumor de que Mina estaba haciendo reconstruir y acondicionar el templo de Dwergast, que llevaba abandonado y en ruinas mucho tiempo. Dentro de un mes llevaría a cabo una gran ceremonia en el templo, si bien el propósito y la naturaleza de la misma se mantenían en secreto. Sería el momento más grande en la historia de Krynn, uno que se celebraría y se recordaría durante mucho tiempo. Al poco tiempo, en todo Sancción se comentaba que a Mina se le iba a recompensar con la divinidad. El primer día que Galdar oyó tal cosa, suspiró profundamente. Ese mismo día Mina acudió a verlo. Galdar, llamó desde fuera de su tienda. ¿Puedo entrar? El Minotauro respondió afirmativamente con un gruñido y la joven pasó. Mina había perdido peso, sin estar Galdar con ella, no había nadie que la persuadiera para que comiese. Y tampoco para que durmiera, al parecer, ya que estaba demacrada, exhausta. Parpadeaba muy a menudo y sus dedos toqueteaban inconscientemente las hebillas de la armadura de cuero. Tenía pálida la tez, excepto unas marcas febriles en los pómulos. El cabello pelirrojo le había crecido más de lo que Galdar recordaba haber visto nunca, y se ensortijaba en torno a las orejas y sobre la frente. No se levantó para recibirla, sino que permaneció sentado en el camastro. «Comentan que te quedas en tu tienda porque no estás bien», dijo la joven mientras lo observaba atentamente. «Ya me encuentro mejor», contestó, negándose a mirar los ojos ambarinos. «¿Estás en condiciones de volver a ocuparte de tus tareas? Si tú quieres». Dio énfasis a la palabra. «Sí». Mina empezó a pasear de un lado a otro de la tienda y a Minotauro le sorprendió verla nerviosa, intranquila. «¿Habrás oído lo que se dice respecto a convertirme en una deidad?» «Lo he oído». «Deja que adivine. A su oscura majestad no le complace. Cuando entre triunfante en el mundo, Galdar, entonces no habrá dudas de a quién venerará la gente. Es solo que...» Hizo una pausa, incapaz de explicarse o quizá detestando admitir que era necesaria la explicación. «No es culpa tuya, Mina», dijo Galdar, cediendo y apiadándose de ella. «Tú estás en el mundo. La gente puede verte, oírte, tocarte. Tú realizas los milagros. Siempre en su nombre», insistió ella. «Y sin embargo nunca impediste a la gente que clamara tu nombre», observó Galdar. «Nunca les dijiste que clamaran al Dios único. Siempre es, Mina. Mina». La joven guardó silencio unos instantes. «No lo impedí porque me gusta, Galdar», dijo después en voz queda. «No puedo evitarlo. Percibo el amor en sus voces. Lo veo en sus ojos. Su amor me hace sentir que soy capaz de lograr cualquier cosa, que puedo hacer milagros». Enmudeció. Pareció darse cuenta de repente de lo que había dicho. «Que puedo hacer milagros. Ahora lo entiendo», musitó. «Ahora sé por qué fui castigada. Me sorprende que el único me perdonara. Pero la resarciré». «Te abandonó, Mina», quiso gritar el Minotauro. «Si hubieras muerto habría encontrado a otra persona para que la sirviera. Pero no pereciste, así que acudió corriendo con su cuento de someter a prueba y castigar». Las palabras le quemaban en la lengua, pero mantuvo cerrada la boca para no pronunciarlas, porque si lo hacía Mina se pondría furiosa. Le daría la espalda, quizá para siempre, y él era el único amigo que tenía ahora, el único que veía claramente el camino que la aguardaba. Se tragó las palabras, aunque casi lo ahogaron. «¿Qué es eso que he oído sobre restaurar el viejo templo de Dwergast?», preguntó para cambiar de tema. El semblante de Mina se iluminó. Sus ojos ambarinos relucieron con un atisbo de su anterior entusiasmo. «Allí es donde tendrá lugar la ceremonia, Galdar. Allí es donde el único manifestará su poder. Se celebrará en el estadio y será magnífica, Galdar. Todo el mundo estará allí para rendir pleitesía al único, incluidos sus enemigos». A Galdar le estaba dando dolor de tripas por haberse tragado las palabras antes. Volvió a sentirse enfermo.
y siguió sentado en la cama, sin decir nada. No podía mirarla, no podía sostenerle la mirada, no soportaba verse a sí mismo, aquel minúsculo ser, aprisionado en el ámbar. Mina se acercó a él y le tocó la mano, pero el minotauro siguió eludiendo su rostro. Galdar, sé que te he hecho daño. Sé que tu cólera era en realidad miedo. Miedo por mí. Sus dedos apretaron la mano del minotauro. Tú eres el único que se preocupó realmente por mí, Galdar. Por mí, por Mina. A los demás solo les importa lo que puedo hacer por ellos. Dependen de mí como niños, y como a niños he de guiarlos. No puedo depender de ellos, pero sí de ti, Galdar. Volaste conmigo a una muerte segura, y no tuviste miedo. Te necesito ahora. Necesito tu fortaleza y tu coraje. No sigas enfadado conmigo. Hizo una pausa y añadió. No sigas enfadado con ella. Los pensamientos del minotauro volvieron a la noche que había visto a Mina emerger de la tormenta, anunciando el trueno, nacida del fuego. Recordó el estremecimiento que sintió cuando le tocó la mano, la que era su regalo. Tenía tantos recuerdos de ella, cada uno unido a otro para formar una cadena dorada que los unía a ambos. Alzó la cabeza y la miró, la vio humana, pequeña, frágil, y de repente sintió un miedo inmenso por ella. Era tanto el miedo que incluso mentiría por ella. Lo siento, Mina, dijo con voz áspera. Estaba enfadado con... Hizo una pausa. Había estado a punto de decir Taquisis, pero le asqueaba pronunciar su nombre. Intentó salir del paso. Estaba enfadado con el único. Ahora lo entiendo, Mina. Acepta mis disculpas. La joven sonrió y le soltó la mano. Gracias, Galdar. Tienes que venir conmigo a ver el templo. Todavía queda mucho que hacer para que esté listo para la ceremonia, pero he iluminado el altar y... Sonó el toque de los cuernos. El sonido de tambores acompañó sus palabras. ¿Qué ocurre?, preguntó Mina mientras se dirigía a la entrada de la tienda y se asomaba, irritada. ¿Qué demonios hacen? Es el toque de llamada a las armas, Mina, contestó Galdar, alarmado. Recogió rápidamente su espada. Deben de estar atacándonos. Eso es imposible, dijo ella. El único ve, oye y lo sabe todo. Me habría advertido. Sea como sea, esa es la llamada a las armas, insistió Galdar, exasperado. No tengo tiempo para eso, repuso ella, irritada. Hay mucho que hacer en el templo. El toque de tambores sonó más fuerte, más insistente. Supongo que tendré que ocuparme de eso. Mina salió de la tienda caminando deprisa, su enojo era claramente palpable en su semblante. En las calles reinaba una gran confusión, con la gente mirando neciamente en dirección a las murallas, como si pudiera adivinar lo que ocurría simplemente con mirar, en tanto que otros demandaban a voces respuestas a gente que estaba tan desconcertada como ellos. Los más sensatos corrían hacia sus acuartelamientos para coger las armas, razonando que lo primero era equiparse y después enterarse contra quién luchaban. Galdar se abrió paso por las calles abarrotadas de personas presas del pánico. Su vozarrón ordenaba a la gente que se apartara. Sus fuertes brazos agarraban y echaban a un lado a los que no le hacían caso. Mina lo seguía de cerca, y al verla la gente se puso a vitorearla y a clamar su nombre. Mina, Mina. Al mirar atrás, Galdar la vio todavía molesta por la interrupción, todavía convencida de que aquello no era nada. Llegaron a la puerta oeste, y justo en el momento en el que las enormes puertas se cerraban con un ruido estruendoso, el minotauro alcanzó a ver de refilón a uno de sus exploradores, un dragón azul, que había aterrizado fuera de las murallas. El jinete del dragón hablaba con el caballero al mando en la puerta. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa aquí?, demandó Mina, que se abrió paso hacia el oficial apartando a empujones a la gente. ¿Por qué tocaste la alarma? ¿Quién dio la orden? Caballero y jinete se volvieron hacia ella y ambos se pusieron a hablar a la vez. Soldados y caballeros se apiñaron alrededor de Mina, incrementando el caos al levantar la voz para hacerse oír también. Un ejército conducido por caballeros de Solamnia viene de camino a Santion, Mina, dijo el jinete de dragón, que respiraba entre jadeos.
Los acompaña un ejército de elfos en el que ondean los dos estandartes, el Qualinesti y el Silvanesti. La joven asestó una mirada iracunda al caballero al cargo de la puerta. ¿Y por eso das la alarma y desatas el pánico? Quedas relegado del mando. Galdar, encárgate de que se azote a este hombre. Mina se volvió hacia el jinete de dragón. Sus labios se torcieron en una mueca. ¿A qué distancia está ese ejército? ¿A cuántas semanas de marcha? Mina. El jinete tragó saliva. No marchan a pie. Vuelan en dragones. Dragones dorados y plateados. Cientos de ellos. Dragones dorados. Gritó un hombre, y antes de que Galdar pudiera impedírselo, el necio salió corriendo mientras propagaba la noticia a voz en cuello, despavorido. Toda la ciudad lo sabría en cuestión de minutos. Mina miró fijamente al jinete. Se había puesto blanca como el papel, como si no le quedara una gota de sangre en el cuerpo. Parecía más muerta que viva, más incluso que cuando había estado a un paso de la muerte. Temiendo que se desplomara, Galdar alargó la mano para sostenerla, pero ella lo apartó bruscamente. Imposible, masculló entre los lívidos labios. Los dragones dorados y plateados desaparecieron de este mundo para nunca más volver. Siento contradecirte, Mina, dijo, vacilante, el jinete, pero los vi con mis propios ojos. A nosotros, señaló hacia el exterior de la muralla, donde se encontraba la hembra azul que utilizaba de montura, con los flancos agitados por la respiración jadeante y las alas y la cabeza hundidas por el agotamiento. Nos cogieron por sorpresa y faltó poco para que nos mataran. Hemos llegado vivos a duras penas. Los caballeros se agruparon alrededor de la joven con aire tenso. Tus órdenes, Mina. He de actuar ahora mismo, musitó, pero hablaba para sí misma. La ceremonia no puede esperar. ¿A qué distancia están los dragones? Preguntó Galdar al jinete. El hombre echó un vistazo atemorizado al cielo. Venían pisándonos los talones. Me sorprende que no se los vea ya. Mina, despacha una orden, dijo el Minotauro. Convoca a los dragones rojos y azules. Muchos de los antiguos subalternos de Malis todavía siguen en las cercanías. Convócalos a la batalla. No vendrán, dijo el jinete de dragón. ¿Por qué no? Lo interrogó la joven volviendo la vista hacia él. El hombre señaló con el pulgar hacia atrás, hacia la hembra azul. No lucharán contra los de su propia especie. Tal vez la vieja animosidad reaparezca más adelante, pero no ahora. Estamos solos. ¿Qué hacemos, Mina? Demandaron sus caballeros con voz enronquecida por el miedo. ¿Cuáles son tus órdenes? Mina no contestó. Permaneció callada, con aire abstraído. No los escuchaba, estaba oyendo otra voz. Galdar sabía muy bien de quién era esa voz y estaba decidido a que esta vez lo escuchara a él. La asió del brazo y la sacudió. Sé lo que estás pensando, y no podemos hacerlo, Mina, dijo. No podemos resistir un ataque así. Solo el miedo al dragón amedrentará a la mayor parte de las tropas, las dejará incapacitadas para la lucha. Las murallas y el foso de fuego no detendrán a los dragones. Tenemos el ejército de muertos. Va, resopló el Minotauro. Los dragones dorados no temen a las almas de humanos muertos ni de goblins muertos ni de ninguno de esos pobres infelices cuyos espíritus ha retenido el único. En cuanto a los solámnicos, ya han luchado antes contra los muertos, y esta vez estarán preparados para afrontar el miedo. Entonces, ¿qué aconsejas, Galdar? Inquirió fríamente Mina. Ya que pareces tan seguro de que no podemos vencer. Mi consejo es que nos larguemos cuanto antes de aquí, repuso sin rodeos el Minotauro, y los caballeros apoyaron su idea. Si nos marchamos ahora podremos evacuar la ciudad, escapar a las montañas. Este lugar es un laberinto de túneles. Los señores de la muerte nos han protegido antes y nos protegerán ahora. Podemos retirarnos a Heleco a Neraka. ¿Retirarnos? Mira, le asestó una mirada abrasadora e intentó soltar el brazo de un tirón. Eres un traidor solo por pronunciar esas palabras. Galdar mantuvo sujeto el brazo de la joven con determinación. Deja que los solámnicos se queden con Santion, Mina. Se la quitamos una vez y podemos arrebatársela de nuevo. Todavía dominamos Solamnia.
Solantus es nuestra, igual que Palantas. No, no es así. Mina siguió forcejando para soltarse. Ordené a la mayoría de las tropas que marcharan hacia aquí, que vinieran a Santión para que presenciaran la gloria del único. Galdar abrió la boca y después la cerró bruscamente, con un chasquido de dientes. No imaginé que habría dragones, gritó Mina. El Minotauro se vio reflejado en sus ojos y advirtió que su imagen se iba haciendo más y más pequeña. La soltó. No retrocederemos, manifestó la joven. Mina, escuchad todos. Los reunió con una sola mirada, todas las diminutas figuras petrificadas en los ojos ambarinos. Tenemos que conservar esta ciudad cueste lo que cueste. Cuando la ceremonia haya terminado y el único entre en el mundo, no habrá fuerza alguna en Krynn capaz de oponérsele. Los destruirá a todos. Los oficiales se quedaron mirándola en silencio, sin moverse. Algunos dieron un respingo y echaron ojeadas al cielo. Galdar sintió una punzada de miedo atenazándole las entrañas, miedo al dragón que, aunque distante aún, se acercaba velozmente. «¿Bien a qué esperáis?», demandó Mina. «Regresad a vuestros puestos». Nadie se movió. Nadie vitoreó. Nadie entonó su nombre. «Se os ha dado una orden», gritó la joven con voz ronca. «Galdar, ven conmigo». Dio media vuelta para marcharse. Sus caballeros no se movieron. Le cerraban el paso con sus cuerpos. Ella iba sin armas, no se le había ocurrido coger una. «Galdar, mata a cualquier hombre que intente detenerme», dijo. El Minotauro llevó la mano a la empuñadura de su espada. Uno tras otro, los caballeros se apartaron y abrieron un paso. Mina caminó entre ellos con el semblante tan frío como la muerte. «¿A dónde vas?», demandó Galdar mientras la seguía. «Al templo. Hay mucho que hacer y disponemos de muy poco tiempo para hacerlo». Mina, le susurró al oído en tono urgente, «no puedes dejar que se enfrenten solos a esto. Por amor a ti encontrarán el valor necesario para aguantar y luchar contra los dragones dorados, pero si no estás aquí». Mina se detuvo. «No luchan por amor a mí». La voz le temblaba. «Luchan por el único». Se volvió para mirar a sus caballeros. «Oídme bien. Libraréis esta batalla por el único. Tenéis que defender la ciudad en su nombre. Cualquier hombre que huya ante el enemigo conocerá la ira del único». Sus caballeros agacharon la cabeza y dieron media vuelta. Pero no caminaban enorgullecidos de vuelta a sus puestos como podían haber hecho antaño, sino que iban como escabulléndose, el gesto hosco. «¿Qué les pasa?», preguntó Mina consternada, desconcertada. «Antes te seguían por amor, Mina. Ahora te obedecen como lo haría un perro azotado, por miedo al látigo. ¿Es eso lo que quieres?». La joven se mordió el labio, aparentemente indecisa, y Galdar confió en que rehusara atender a la voz. Que hiciera lo que le parecía honorable, lo que creía justo. Que siguiera leal a sus hombres, como ellos le habían sido leales a pesar de los muchos peligros y penalidades. Mina endureció el gesto y sus ojos ambarinos reflejaron dureza. «Que corran esos perros. No los necesito. Tengo al único. Voy al templo a preparar la ceremonia». «¿Vienes?», demandó. «¿O también vas a salir corriendo?». Galdar miró los ojos ambarinos y ya no se vio en ellos. Ya no vio a nadie. Estaban vacíos. Echó a andar sin esperar su respuesta, sin mirar si la seguía. Le daba igual una cosa u otra. El Minotauro vaciló. Miró hacia la puerta oeste, donde los caballeros estaban reunidos en grupos que hablaban en voz baja. Dudaba mucho de que estuvieran discutiendo estrategias para la batalla. Un alboroto de gritos empezó a levantarse en las calles a medida que se extendía la noticia de que cientos de dragones dorados y plateados iban a caer sobre Santión. Nadie hacía nada para disipar el terror. Ahora cada cual pensaba solo en sí mismo y solo tenía un pensamiento en la cabeza: sobrevivir. A no tardar estallaría un tumulto cuando hombres y mujeres se convirtieran en animales salvajes, mordiendo, arañando y luchando para salvar el pellejo. En su pánico, podría muy bien ocurrir que se destruyeran a sí mismos antes de que el ejército de su enemigo hubiera llegado. Si me quedo en las murallas podría agrupar a unos cuantos, pensó Galdar. Encontraría a algunos que combatirían el terror y lucharían conmigo.
tendría una muerte honorable, digna. Siguió con la mirada a Mina, que se alejaba sola, a excepción de la vaga figura de 5 cabezas que se cernía sobre ella, la rodeaba, la aislaba de todos los que la habían amado o admirado. Grandísima zorra. Mascullo Galdar. No te librarás de mí tan fácilmente. Asió su espada y corrió en pos de Mina. Mina se equivocó cuando le dijo a Galdar que era el único al que le importaba. Había otra persona a la que le importaba, y mucho. Silvanosei corrió tras ellos, empujando para abrirse paso entre la multitud que ahora se apiñaba en las calles presa del pánico, y procurando no perderla de vista. Se había quedado en Santión para saber qué le había pasado a Mina, y su alegría cuando supo que estaba viva fue sincera a pesar de que su regreso supuso ponerlo de nuevo en peligro. La gente había empezado a recordar de pronto haber visto a un elfo deambulando por Santión. Se había visto obligado a esconderse. Un kender le descubrió amablemente el sistema de túneles que zigzagueaban por el subsuelo de la ciudad. Los elfos aborrecían vivir bajo tierra, y Silvanosei solo había sido capaz de permanecer en los túneles durante cortos periodos de tiempo antes de tener que salir al exterior empujado por la necesidad de respirar aire fresco. Robó comida para sustentarse, y también robó una capa con embozo y un pañuelo para ocultar sus rasgos elfos. Rondaba por las ruinas del tótem esperando una oportunidad de hablar con Mina, pero ella no apareció. Su temor aumentó al pensar si la joven se habría marchado de Santión o si habría caído enferma. Entonces, por casualidad, escuchó el rumor de que se había trasladado del Templo del Corazón al derruido Templo de Duergast, que se alzaba en las afueras de la ciudad. Construido en honor de algún falso dios ideado por un culto demente, el templo era conocido por tener un estadio donde llevaban a las personas destinadas a sacrificios humanos para diversión de una clamorosa multitud. Durante la Guerra de la Lanza, Lord Ariaka se había apropiado del templo y las mazmorras se habían utilizado para torturar a los prisioneros. El templo tenía fama de ser un lugar maligno, y en los últimos tiempos, durante el gobierno de Oganrada, se había hablado de arrasarlo. Los temblores de tierra habían abierto grandes grietas en sus paredes, debilitando la estructura hasta el punto de que nadie se atrevía a acercarse siquiera a él por miedo a que se derrumbara en cualquier momento. Los ciudadanos de Santión habían decidido dejar que los señores de la muerte acabaran el trabajo. Entonces surgió la noticia de que Mina planeaba reconstruir el templo, transformarlo en un lugar de adoración al único. El templo de Duergast se encontraba al otro lado del foso de lava que rodeaba Santión. No se podía llegar a él por tierra sin salvar el río de lava. En consecuencia, Silvanosei había llegado a la conclusión de que Mina no tendría más remedio que entrar en el templo a través de uno de los túneles. Había recorrido de aquí para allá el sistema de túneles, perdiéndose en más de una ocasión, hasta que por fin dio con lo que buscaba, un túnel que se extendía por debajo del lienzo de la muralla meridional. Silvanosei planeaba explorar ese túnel cuando se dio la alarma. Dio al jinete de dragón sobrevolar la ciudad y aterrizar fuera de la puerta oeste. Suponiendo que Mina acudiría a hacerse cargo de la situación, Silvanosei se ocultó entre la multitud ansiosa de ver a la joven. Se acercó todo cuanto aconsejaba la cautela, ansiando, contra toda esperanza, atisbar a la joven aunque fuera un instante. Entonces la vio, rodeada de sus caballeros y hablando con el jinete de dragón. De repente un hombre se apartó del grupo y corrió hacia la multitud gritando que se aproximaban dragones dorados y plateados, reptiles montados por caballeros de Solamnia. La gente juró y maldijo y empezó a empujar sin contemplaciones. Silvanosei recibió tal empellón que faltó poco para que diera con sus huesos en el suelo. En medio del tumulto se esforzó por no perderla de vista. La noticia de los dragones y los caballeros le importaba poco. Pensó en ella solo bajo la perspectiva de cómo afectaría a Mina. Estaba convencido de que la joven dirigiría la batalla, y temió que no tendría ocasión de hablar con ella. Se quedó estupefacto hasta lo indecible cuando la vio dar media vuelta y alejarse, abandonando a sus tropas. Lo que para sus caballeros representaba una pérdida, para él fue una bendición. La voz de Mina le llegó con claridad. Voy al templo a preparar la ceremonia. Por fin. Quizá encontraría el modo de hablar con ella.
Silvanosei entró en el túnel que había descubierto confiando en que sus cálculos fueran correctos y que lo condujera bajo el foso de lava hasta el templo de Duergast. La esperanza del elfo casi se esfumó cuando descubrió que el techo del túnel estaba parcialmente desplomado. Siguió adelante sorteando los escombros de piedra y tierra y, finalmente, encontró una escalera de mano que conducía a la superficie. La subió rápidamente, si bien tuvo el sentido común de detenerse cuando se acercó a la parte superior. Una trampilla de madera cerraba el acceso al túnel y lo ocultaba a quienes estuvieran arriba. Cuando empujó la trampilla, su mano traspasó la madera podrida y una cascada de polvo y astillas le cayó encima. Cautelosamente, se asomó por el agujero de la trampilla. La intensa luminosidad del sol casi lo cegó. Parpadeó y esperó a que los ojos se acostumbraran a la luz. El templo de Duergast se hallaba a corta distancia. Para llegar a él tendría que cruzar un espacio abierto. Estaría a la vista de cualquiera que hubiera en las murallas. Silvanosei dudaba que alguien lo viera o le prestara atención. Todos los ojos estaban vueltos al cielo. El elfo se abrió paso trabajosamente por el agujero y atravesó corriendo el espacio descubierto hasta refugiarse en la sombra que arrojaba la muralla exterior del templo. Construida con bloques de granito negro, la muralla formaba un cuadrado. 2 torres guardaban la entrada principal. Silvanosei rodeó la muralla que circundaba el edificio y buscó un sitio por donde entrar. Llegó a una de las torres, donde había 2 puertas, una a cada extremo. Pesadas planchas de hierro, accionadas por cabrestantes, hacían las veces de portones. Aunque cubiertos de óxido, los portones de hierro seguían en su sitio y probablemente continuarían estándolo cuando el resto del templo se hubiese derrumbado a su alrededor. Por allí no podía pasar, pero sí por una parte de la muralla que se había desplomado y formado un montón de cascotes. Trepar por allí no resultaría fácil, pero él era ágil. Estaba convencido de que podía hacerlo. Dio un paso hacia la muralla y se frenó de golpe, sin salir de las sombras. Había captado un movimiento por el rabillo del ojo. Alguien más había ido al templo de Duergast. Un hombre se encontraba plantado delante, observando la construcción. Silvanosei pensó que debía de estar ciego para no haber reparado en él. Con todo, habría jurado que allí no había habido nadie cuando giró en la esquina. A juzgar por su aspecto, el hombre no era un guerrero. Era muy alto, más que la media. No llevaba espada ni portaba arco al hombro. Vestía pantalón de paño marrón, túnica verde y parda, y botas altas de cuero. Una capucha, también de color verde, le cubría la cabeza y los hombros. Silvanosei no veía el rostro del hombre. ¿Qué hace aquí este necio?, pensó el elfo, que echaba chispas. Nada, al parecer, salvo mirar el templo de hito en hito, como un kender en día de fiesta. No llevaba armas, no representaba una amenaza, pero aún así Silvanosei era reacio a dejarse ver por el hombre. Estaba decidido a hablar con Mina, y, que él supiera, ese tipo podía ser una especie de guardia. O quizás ese extraño solo esperaba para hablar con ella. Tenía el aire de estar esperando. Silvanosei deseó que el hombre se marchara. El tiempo pasaba y él tenía que entrar. Tenía que hablar con Mina. Pero el tipo no se movía. Finalmente, el elfo decidió que no podía esperar más. Era un corredor rápido, podría dejar atrás al hombre si el extraño iba tras él y despistarlo dentro del templo antes de que el hombre quisiera darse cuenta de lo que había pasado. Silvanosei respiró hondo, preparándose para echar a correr. El hombre giró la cabeza, se retiró la capucha y miró directamente hacia donde se encontraba Silvanosei. Era un elfo. Silvanosei lo miró fijamente, con los ojos clavados en el elfo, inmóvil. Durante un instante que pareció eterno temió que Samar lo hubiera rastreado hasta allí, pero enseguida se dio cuenta de que no era Samar. A primera vista el elfo parecía joven, como Silvanosei. Su cuerpo tenía la fortaleza y la gracia y la agilidad de la juventud. Al observarlo con más detenimiento, Silvanosei tuvo que replantearse su primera impresión. El rostro del elfo no tenía las huellas del paso del tiempo y, sin embargo, su expresión denotaba una gravedad que no era propia de la juventud, que no tenía nada que ver con la esperanza, el entusiasmo y la jubilosa ilusión de los jóvenes.
Sus ojos brillaban como los de un joven, pero era un brillo apagado, atemperado por el pesar. Sylvanosei tuvo la extraña sensación de que ese hombre le conocía, pero fue del todo incapaz de situar al extraño elfo. Este lo miró y después volvió la vista hacia el templo una vez más. Sylvanosei aprovechó que la atención del otro elfo se desviara de él para correr hacia la brecha de la muralla. Trepó ágilmente sin dejar de vigilar al hombre extraño, que no hizo el menor movimiento. Sylvanosei saltó al otro lado de la muralla y echó una ojeada hacia atrás, entre los cascotes, pero el elfo seguía plantado en el mismo sitio, esperando. Apartando de su mente al extraño personaje, Sylvanosei entró en el derruido templo y empezó a buscar a Mina.